Buen día, docente y compañeros. Mi nombre es Michelle Bautista Bermúdez, soy estudiante del TCU en Urgencias Médicas. La actividad es la activada, en el cual explicaremos algunos de los dispositivos para abrir una vía aérea para mantenerla permeable. El docente es Luis Martínez Martínez. Y como podemos ver algunos de los dispositivos supraglóticos, en el cual encontramos la mascarilla laringea clásica, el Ambu Aura Ones, el Ambu Aura A40, el más conocido que es el Igel y el más fácil de aplicar, la Proceal y algunas de las otras como las flexibles, las Fast Track, que traen una manija para poderlas insertar más fácilmente, y algunas que son curvaturas, como el flexible, pues es flexible como su nombre lo dice. La mascarilla laringea clásica, pues es como su nombre lo dice, ¿no? Pues la más común. Tenemos que checar el tamaño, el peso del paciente para poder elegir el tamaño. Ahí en la tablita que podemos observar está el peso de acuerdo al tipo de peso a tener y el tamaño que vamos a utilizar, y de esta manera el volumen inflado, la mascarilla con una jeringa a base de puro aire. Esta mascarilla permite la ventilación con presión positiva. Todos sus componentes están libres de látex. Las podemos reutilizar, obviamente esterilizadas adecuadamente. Tiene una pequeña cazoleta para que se sitúe en la hipofaringe con una apertura anterior en la entrada. Aquí, como podemos ver, tiene un tubo curvo con una conexión en su extremo proximal y una máscara elíptica con un reborde exterior hinchable en el distal. Es lo que inflamos al momento de la aplicación. Estas mascarillas pues son muy fáciles de insertar. Como podemos ver, tenemos que abrir una vía aérea, o sea, abrir mediante la inclinación de cabeza, levantamiento de mentón o una tracción mandibular. Esta mascarilla la podemos insertar como comúnmente insertamos las cánulas, ya sea de 90 grados o directa. La forma más adecuada es directa. Insertamos, abrimos y con el dedo abrimos la vía aérea y la empujamos en la misma posición de frente a la lengua, un tope, y ya no permite el paso. Hasta ahí la dejamos insertada e inflamos con una jeringa de acuerdo al tamaño que vimos en la tabla pasada. Inflamos la mascarilla para que se sitúe bien. Después de esto, en la mayoría de los supraglóticos la inserción o meter la cánula es igual en la mayoría. Lo que diferencia es el Convitubo, que trae 2 tubos a inflar, y ahorita vamos a ver algunos de los otros como el Igel, que no tiene para inflación. Entonces en este pues y en todos hay que verificar que estén insertadas adecuadamente, que estén en la vía aérea y que no estén en esófago para no hacer una distensión gástrica. Después de la aplicación y de la inflación, hay que verificar con nuestros estetoscopios para ver que los campos pulmonares se eleven y que en verdad se escuche en la entrada y salida de aire. Esta es la mascarilla laringea Proceal. Se diferencia de la clásica por incorporar un segundo tubo para la descompensación gástrica. En la clásica, el efecto secundario más común es pues el reflujo gástrico, que llegue y nuestro paciente se pueda broncoaspirar. En esta mascarilla laringea pues existe el segundo tubo para ese tipo de casos. El neumotaponamiento es diferente, ya que tiene mayor capacidad de sellado con menos presión sobre la mucosa faríngea, permite la aspiración del contenido gástrico, como les decía, y esta no es reutilizable como la clásica. La clásica pues la podemos esterilizar y volver a utilizar. Esta ya no, esta ya es solamente se utiliza una vez y ya no se puede utilizar más. La inserción pues es la misma que la otra, solo porque esta trae un poco de curvatura, lo cual vamos a introducir directamente viendo hacia la lengua. Algunos de ellos traen un manguito
para poder facilitar la inserción, y pues se inserta igual hasta llegar al tope, se infla el baloncito y tenemos que volver a verificar como en todas. El combitubo protege contra aspiración, mínimo, para este se utiliza el mínimo de entrenamiento para la colocación, es muy fácil de colocar. Trae 2 baloncitos en el cual podemos inflar el globo faríngeo o el globo esofágico o traqueal, para no estar sacando, metiendo y sacando, metiendo. Este pues es la escasa movilización cervical, lo podemos insertar muy fácilmente y no se puede usar en pacientes pediátricos o menor a 1.50 metros. Es para una vía aérea urgente, como les decía, es el más fácil de aplicar, y el riesgo de lesión o ruptura esofágica pues en este sí es un poco más por el trauma que existe al entrar y por el inflar los dos globos. Para la colocación, con una mano levanta la lengua y la mandíbula, con la otra introduce el combitubo siguiendo la curvatura de la lengua. El anillo impreso se alinea en los dientes, tiene una marca, hasta ahí va a llegar. El banquito faríngeo se infla con 100 mililitros de aire, mientras el distal con 15 mililitros de aire, ya sea cuál de los dos vayamos a utilizar o los dos. La ventilación se inicia a través del tubo 1 más largo, que suele localizarse en el esófago. Si no hay ventilación ahí, pues hay que inflar el tubo 2 para ver si ahí existe la ventilación y verificar, como les decía, con estetoscopio y verificar que entre y salga el aire. En cualquiera de los dos se puede inflar, podemos ver uno y después el otro, y si no, pues movemos un poco, sacamos un poco y volvemos a posicionar. El IGEL es el dispositivo extraglótico, material elastómero termoplástico tipo gel, libre de látex. Los contornos son imagen en espejo de la estructura faríngea, laríngea y perilaríngea. Este no es inflable, este es el más fácil de colocar y por el costo me parece que es el más utilizable. No, como les decía, este no requiere de inflación, por lo que el tiempo es mucho más corto y evita los traumatismos por estar hecho de gel. Y para su aplicación es lo mismo que cualquiera de las demás, solo que pues esta ya es directa sin perder tiempo para la inflación. Después de esto, de los dispositivos supraglóticos, ya existe la técnica más avanzada en la intubación endotraqueal. Esto pues ya son técnicas mucho más avanzadas donde ya utilizamos sedación y materiales pues más complejos y se necesita de mucha técnica para poder realizarlos. Para uso de balones de alto volumen y de baja presión cuando alguno de los otros dispositivos no funciona o el paciente está muy crítico y necesita volúmenes altos. Más usado el cloruro de polivinilo y radiopaco. El diámetro limitado por el tamaño de la glotis en niños en zona subglótica. Hay que definir el tamaño del paciente en mayores de 14 años, en hombres el número 8 y mujeres 7. Aquí podemos ver también otra tabla de acuerdo a la edad del paciente, el diámetro que vamos a utilizar. Vamos a utilizar un laringoscopio, el BBM y el tubo endotraqueal para esta técnica. Hay que preparar, hay que revisar que la luz del laringoscopio funcione, que esté en buen estado, hay que checar las hojas, seleccionar el tamaño, tener el fijador de tubo ya ahí, preparar el estetoscopio para verificar que exista entrada y salida de aire y preparar los medicamentos para la sedación. Y muy importante, antes de realizar todo esto hay que preoxigenar al paciente para evitar la hipoxia. Hay que localizar los puntos anatómicos para poder realizar la intubación. Como podemos ver aquí, las cuerdas que se van a ver en V invertida, la glotis por donde tiene que entrar el tubo, la comisura posterior, las cuerdas verdaderas donde nos vamos a guiar y las cuerdas falsas que debemos de evitar, el ligamento areogliótico, Como les decía, antes de realizar todo esto hay que preoxigenar al paciente y posicionar la cabeza del paciente en una posición neutral,
o también en los ejes del lóbulo de la oreja se tiene que situar a la comisura de la boca en una línea, o al igual en una hiperextensión, que es creo que la más utilizada para poder verificar bien y ver los puntos anatómicos que vimos en la diapositiva pasada. Para esto hay que levantar la hoja, visualiza el área faríngea. Las cuerdas vocales aparecen en una V invertida, como les decía. Hay que presionar hacia abajo del cricoides para ayudar a abrir la glotis, en este caso por aquí. Puede que necesite aspirar secreciones en caso de que existan, en caso de que no, pues no. Sostenga el tubo con la mano derecha, espera que las cuerdas vocales se abran e inserte la punta del tubo hasta las guías de las cuerdas. Cada tubo tiene un guía de cuerda dependiendo del tamaño. Usa el dedo para sostener el tubo contra el paladar duro. Hay que retirar el laringoscopio, conectar el VVM y verificar que los campos pulmonares exista la entrada y salida y que no exista la distensión gástrica. Si es así, hay que sacar un poco y verificar hasta dónde está, o el convitubo está colocado correctamente. Hay que fijar las cintas, el fijador, y pues seguir ventilando, ya sé si va a ser ventilación manual o vamos a conectarlo a un ventilador artificial. Para finalizar, existen algunas técnicas quirúrgicas en las cuales pues ya se hacen como maniobras más avanzadas o en quirófanos hospitales, como la cánula transtraqueal, el kit de cricotiroidectomía, el cual podemos hacer una inserción en el cricoides, y la traqueostomía. Estas ya son técnicas pues más avanzadas que necesitan pues sedación e instrumentos quirúrgicos. Como conclusión, pues como técnico en urgencias médicas, es importante conocer la apertura de la vía aérea, ya que de eso pues se mantiene esta carrera, ¿no? En el clásico pues ABC, en el protocolo ABC, ¿no? Que es lo primordial que como primer respondiente tenemos que realizar: la adecuada apertura de una vía aérea, mantener una vía aérea permeable para el paciente hasta la llegada al hospital, para prevenir la hipoxia y daños secundarios a su salud. Conocer los diferentes dispositivos supraglóticos es importante porque es lo que usamos día con día allá afuera con nuestros pacientes, y pues las técnicas avanzadas como la intubación endotraqueal también pues es importante conocerla cuando lleguemos a tener pacientes con una vía aérea avanzada. Pues es importante conocerla para poder asistir a las personas que sepan hacerlo, o en este caso nosotros capacitarnos más para poder realizarlas. Y pues las técnicas quirúrgicas de igual modo es importante conocerlas para poder participar en ellas, para poder ayudar a los médicos o a los no técnicos avanzados que sepan hacerlo. Y pues es primordial la vía aérea, el mantener en cualquier caso trauma clínico, mantener una vía aérea permeable es fundamental para mantener la vida del paciente hasta que reciba una atención ya más especializada en el hospital con los médicos. Muchas de las veces pues no tenemos todos estos dispositivos en nuestras unidades por el costo y demás, pero pues es importante conocerlos para cuando lleguemos a tenerlos en algún momento poder utilizarlos todo en pro, con profesionalismo y pues en pro de los pacientes. Pues eso es todo. Espero sus comentarios y su calificación, y pues muchas gracias, buenas noches.